Esto es Derivaciones, segunda temporada. ¡Ya, mamá! Con tu ceñido arnés de azul acero, ágil, breve guerrera submarina, tanto el azuelo que ignoras, traicionero, como la red que cauta se avecina y te envuelve, te tiende y te domina, sobre la nave en áspero madero. Rosa Chacel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por aquí Don Pisador nuevamente transmitiendo a su podcast Derivaciones. El día de hoy vamos a tratar un tema que más que interesante me resulta antojable. Hoy vamos a hablar de los famosos pescados y mariscos. Una tradición culinaria que tenemos acá en México. Y bueno, supongo que en todo el mundo, pero acá en México siempre vemos esta cuestión de los pescados y mariscos como una fiesta. Como el día de cobro, que se va al restaurante pues a tratar de pasarla bien, a tratar de obtener un poco de ese sabor tropical con tanta costa que tenemos en el país y lo poco que lo aprovechamos. Pues al menos cada quincena podemos recordar y sentir que nuestras costas y nuestros litorales son ricos tanto en pescado como en marisco. Y precisamente ese sabor atrópico, ese sabor salado, ese sabor único, incomparable de nuestros pescados y mariscos es el motivo del tema del día de hoy. Normalmente muy asociado también a las vacaciones. Todos los que nos gusta ir a la playa durante las vacaciones, pues obviamente degustamos de esta variedad de pescados, variedad de mariscos, dependiendo de su agrado. Yo sé que todo el mundo está pensando ya en este momento en camarones. Pero bueno, vamos a platicar pues más que de camarones. Vamos a platicar de los lugares donde se pueden degustar estos mariscos, se pueden degustar estos ricos pescados. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? O bueno, más bien, ya comenzamos. Empezamos primero, así, por algo que es bien importante. La definición, por fin, llamémosle por fin. La verdad es que decimos pescados y mariscos y lo asociamos con el mar, con la playa. Pero sí, hay que aclarar, por así decirlo, que hay una gran diferencia entre los sazones. Entre el sazón que existe en el Pacífico, donde obviamente, y digo obviamente, para todos los que más o menos alguna vez en cuarto año de primaria pasaron geografía, o bueno, quizá ahora con los nuevos libros de texto, pues ya ni siquiera va a existir la clase de geografía. Pero bueno, ese fue mi comentario político el día de hoy. Se darán cuenta que toda esta parte donde está Jalisco, Mazatlán, obviamente el Mar de Cortés, las Baja Californias, Guerrero, toda esta zona que llamémosle lo que es el poniente o esteros de México, lo que es el poniente, pues es bañada toda esa costa por el Océano Pacífico, que es un océano inmenso y profundo además, por lo que también basado en la lógica científica, al ser un mar de fondo, al ser un mar profundo, las especies marítimas que van a encontrar ahí pues van a ser más grandes porque precisamente viven en aguas más profundas. Del lado del Golfo, ¿sí? Tenemos el Golfo de México, que es parte del Océano Atlántico. Sin embargo, el Golfo de México posee una plataforma continental que hace que sus aguas sean someras. Por eso es que podemos extraer petróleo de esa zona, porque las plataformas marinas están ancladas sobre aguas someras, es decir, la profundidad no es no alcanza una profundidad tan grande como en el Océano Pacífico. Y eso provoca que obviamente en el lado del Golfo quizá nuestros pescados sean más chicos en cuanto a tamaño. Pero aquí es donde viene lo interesante y a lo que voy y lo que les quiero decir es que el sazón es lo que nos va a envolver, nos va a hacer sentir esa diferencia entre la cocina del Pacífico y cómo cocinan y entienden la cocina de pescados y mariscos, y la parte del oriente, que es el Golfo de México.
Yo sé que ahora en estos días, se ha venido toda esta mamazón, la verdad, toda esta afición por el aguachile, para que se siente. ¿Por qué? Porque bueno, pues tanta música de banda que viene de Culiacán, de Mazatlán, de toda esta cuestión, pues obviamente esta influencia tenía que manifestarse, tenía que traer más cosas, ¿no? Y una de las cosas que ha traído realmente es que se ha puesto muy de moda esta cuestión de los mariscos, pues estilo Pacífico. No tengo nada en contra de ellos. Digo, independientemente de que pues yo soy de esta zona del Golfo de México. No soy el Golfo de México, pero soy de esta zona del Golfo de México. No tengo nada en contra del aguachile, en contra de las torres de mariscos, en contra de cómo hacen o cómo entienden la cocina en la parte esta del Pacífico. Porque también entiendo, como les decía anteriormente, que son especies diferentes. Aquí no podemos, de entrada por ejemplo no tenemos el marlin, ¿no? Entonces nuestra forma de entender la cocina es muy muy diferente. Nosotros acá en la parte del Golfo tendemos a, yo no diría romantizar, pero sí sostener un romance con nuestros pescados, con nuestros mariscos. Nos gusta cocinarlos, nos gusta aderezarlos. Afortunadamente, de este lado tenemos bastante herencia histórica relacionada con el ajo, la pimienta, las especias. No digo que en el Pacífico no, pero seamos honestos, si ustedes comparan la cocina o como se cocina en el Pacífico, los mariscos, pues es un poquito más sencillo. Ellos, y también seguramente motivados por el calor, ellos acostumbran más a hacer así los mariscos en una cuestión digamos que más fresca, ¿no? Entender el marisco digamos que más fresco. Nosotros por este lado, en la parte del Golfo, tendemos más a cocinarlo más, a que los ostiones los pasemos por brasa, a que los pasemos por agua, a que los camarones los enchilemos, o sea, tenemos una variedad muy muy diferente de lo que les vengo diciendo, sazón. Nuestro sazón está aderezado con ajo, está aderezado con especias, manejamos los pescados, manejamos los mariscos de una manera diferente y me queda claro que tiene mucho que ver con las especies, ¿no? No es lo mismo aderezar un robalo, que puede llegar a pesar 2 kilos, ¿sí?, a tratar de aderezar un marlin de 16, 18 o 20 kilos. Aquí, como les repito, hay que ser muy poco apasionado y no quiero decir que sea poco apasionado, más bien estoy tratando de ser centrado sobre esta cuestión del sazón del Pacífico. Me gusta, últimamente he probado cosas muy interesantes, como les decía, relacionadas con el aguachile, con esas famosas torres de marisco, etcétera, que están muy muy a gusto. Pero francamente sí considero que se ha venido así como por moda, ¿no? Pero bueno, adelante, bienvenida. Las modas son siempre bienvenidas. Otra cosa que me gustaría mencionar referente al sazón es que es bien diferente ir a un restaurante, por muy reconocido que sea y las estrellas Michelin que sean, es muy muy diferente ese sazón a un sazón casero, a como lo hacía la mamá, como hacía la abuela, el pulpo, los caracoles, cualquier variedad de frutos del mar que usted me diga, siempre va a ser diferente esa cuestión de como lo hacen en el restaurante a como usted lo recuerda en su casa, ¿sí? Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, pues entonces, Pisador, pues haz eso en tu casa, ¿no? O sea, no vayas a los restaurantes. No, o sea, yo creo que sí, los restaurantes tienen un sazón que es bueno, pero obviamente pues al estar hecho así en montón, pues nunca queda igual que como hecho en casa. Yo a lo mejor porque quizá soy muy casero y me gustaría pensar que en la casa se hace con una mejor calidad, porque al menos se le echan más ganitas. En algún capítulo anterior mencionaba la zona de Tamiagua, donde precisamente muchos restaurantes en realidad son casas y donde se cocina, o sea, así al instante. Suponer usted llega y no tienen cocinado ya unos camarones, como les gustaría, en chileajo, unos camarones enchilados, no tienen cocinados, si les van a dar 6 en su plato, no tienen cocinados 100 camarones, sino que esos 6 u 8 que les van a dar en su plato, o 10 o 12 los que
los que compongan su orden, en ese momento se hacen. Y obviamente pues el resultado en las papilas gustativas pues es totalmente superior, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista referente a la diferencia entre restaurantes y casas. Obviamente, quien nunca haya sentido un sabor casero, pues sí, dirá que el restaurante pues es mejor, ¿no? La verdad es que no todo, desgraciadamente, en esta cuestión de los pescados y mariscos, pues es agradable. Realmente hay que hablar de varias cosas. Si ustedes quieren, empecemos por algo ligero, que a fin de cuentas tiene más que ver con gustos y aficiones, que es más bien el olor. A veces el pescado, el marisco, para mucha gente despide un olor desagradable, un olor que no les es tan, llamémosle, placentero. Entonces, bueno, pues también considero que hay que respetar a quien no le gusten ni le guste asomarse por esos lugares. Pues digamos que no irá con nosotros a comer mariscos, así de simple. Pero bueno, como les decía, esa es la parte ligera, ¿no? del asunto. Por ahí a mí me parece importante señalar que desgraciadamente esta cuestión de la explotación o la sobreexplotación de los criaderos de ostiones, pulpos, etcétera, pues realmente sí empieza a ser algo problemático. No se permiten que se regeneren, que sigan creciendo. En efecto, yo entiendo, muchos dirán, bueno, pero ¿y las famosas vedas? Sí, o sea, las vedas existen, ¿no? Desgraciadamente es cierto que nuestros pescadores, que no siempre están en la posición económica más privilegiada, pues muchas veces se ven en la necesidad, llamémosle así, de romper la veda impuesta por Zagarpa o por la autoridad competente, y terminan pues pescando en tiempo de veda, y eso provoca que posteriormente la población de mariscos o de pescado que estaba en ese momento en reproducción pues se vea mermada, ¿no? Es algo que tenemos que definitivamente acotar. Sin embargo, pues bueno, ustedes saben que, por ejemplo, el día que ustedes quieran ir al restaurante de mariscos, pues ese día van a encontrar mariscos. Muchas dirán, no, pues es que los congelan, ¿no? Pues sí, puede ser, pero la verdad es que mientras haya demanda, pues los pescadores que tienen la necesidad, pues van a seguir infringiendo las vedas, ¿no? No hay, por supuesto, ni qué decir respecto a la contaminación del mar. Cuando digo no hay que decir es porque ya se ha dicho tanto, ya hemos visto tanto, la famosa isla de plástico, todos los desechos que lamentablemente botamos, que nuestra civilización bota al mar, y que de alguna forma pues parece no importarnos porque pues de alguna manera no ha pasado nada, ¿no? Sin embargo, ya muchos de nuestros pescados y mariscos ya empiezan a degenerarse, ¿no? En mutaciones, como el pescado de 3 ojos de los Simpsons, ¿no? Claro que no, pero sí, ya empiezan, o sea, ya estamos hablando de que muchos de estos moluscos que normalmente están cerca de la orilla del mar, y que es donde se arrojan los desperdicios, pues realmente se están alimentando nuestros camaroncitos, nuestros ostiones, nuestros caracoles, etcétera. Se están alimentando de nuestros propios desechos, y entonces pues obviamente nosotros estamos consumiendo estos productos del mar, estos frutos del mar, que a su vez han sido alimentados por nosotros mismos con nuestros desechos. Entonces pues eso, llamémosle que no está chido. Hablando de otra cosa, también es importante señalar que si bien es cierto el pez es muy sano, está lleno de omegas, de aceites esenciales, y de proteína, y que es muy bueno para tenerlo en una dieta saludable, también es un hecho que hay que remarcar para el que no lo entienda, que los moluscos, los mariscos, lo que conocemos como mariscos, pues son muy altos en colesterol, ¿no? De hecho, originalmente de ahí viene aquella fama de que son afrodisíacos. ¿Por qué? Porque bueno, en determinado momento, hace muchos años, cuando las dietas del ser humano no eran tan altas en grasas, o en este caso en colesterol, pues obviamente al consumir unos mariscos, pues sentías que tenías mucha energía, ¿no? Desgraciadamente ahora que vivimos en una sociedad donde el consumo de grasas se ha disparado, pues realmente consumir todavía
camarones a diestra y siniestra, bueno, camarones por decir mariscos en general, a diestra y siniestra, pues también implicaría que nuestra dieta sería muy alta en colesterol y que obviamente pues hay que tomar precauciones y atender esa situación. Si ya se tiene por ahí un antecedente relacionado con colesterol, bueno, pues hay que moderar el consumo de mariscos. No así de pescados, escúchenme, al contrario, si ustedes tienen colesterol, coman pescado, tómense sus omegas, de preferencia omega 3, que obviamente sale de ahí del aceite de pescado y eso, entonces sí establezcamos esa diferencia, ¿no? Esto no quiere decir que pescado bueno y marisco malo. No, simplemente que el marisco hay que tomarlo con una cierta dosis de precaución, y el pescado sí puede ser libre de demanda e incluirlo en una dieta súper balanceada. Pero bueno, no todo es negativo, todo lo contrario. La verdad es que los mariscos, los pescados, no sé si alguna vez cuando han ido así a los restaurantes de mariscos, no sé si puedan notar que la mayoría de ellos, digo, no quisiera ser absoluto y decir que todos, pero la mayoría de ellos tienen siempre un ambiente festivo. Los colores con los que los pintan, todo es muy asociado, o quizá a lo mejor uno lo relaciona así porque pues todo es de trópico, playa y de fiesta y de jolgorio. Obviamente, cuando uno está en un restaurante así de ese tipo, pues se siente bien, se siente alegre. Y pues qué mejor, amigos, que acompañar su marisquito con una buena chelita, una buena michelada, con algo que sea digno. Hay gente a la que le gusta, por ejemplo, acompañar sus mariscos, además de la consabida cerveza, pues con un vinito. Y la verdad, me declaro fan de ello. A mí, por ejemplo, me gusta comerme un buen pescado frito acompañado de un vino blanco. Hubo un tiempo, les voy a platicar. Ya ven, ahí viene la anécdota, pisador. Ahí viene la anécdota. Sí. Ya. Se los voy a decir. Vivía allá en Ciudad del Carmen, casi 8 años de mi vida. Y acostumbraba a ir a un restaurante de un amigo que está todavía allá en Ciudad del Carmen. Tanto mi amigo como el restaurante, que se llamaba La Costeñita. Si tienen oportunidad un día que anden ahí en Ciudad del Carmen, Campeche, vayan a La Costeñita. No me patrocina, pero es mi amigo y su familia sigue siendo dueño del restaurante. Lo absolutamente chingón de ese lugar no era, si quieren ustedes, tanto el sazón o los mariscos. Digamos que eran bastante estándar. No quiero ofenderte, flaquito, pero esa es la verdad. Vaya, esos mariscos que podía comer ahí en La Costeñita los podía comer en cualquier otro lado ahí en Ciudad del Carmen. Sin embargo, tenía una preferencia muy marcada por ese lugar, porque ellos vendían, pues obviamente hay mucha gente que acostumbra a tomar ese líquido desagradable que llaman Coca-Cola, sus refrescos, etc. Y cervecita, también si querías, pues te puedes tomar una cervecita. Pero lo extraordinariamente chingón, y por lo que yo me decantaba en acudir a ese lugar, era que si quería, me podía llevar mi hielera o simplemente pasar a comprar una botellita de vino blanco. Ahí mismo me la enfriaban, ahí mismo me destapaban y no me cobraban absolutamente nada, ni un pesito de ese impuesto absurdo que llaman descorche, ¿no? En algunos lugares. La verdad, se los digo, si ustedes se encuentran en un lugar así, atesórenlo, porque la verdad, comerse un buen pescado con un vinito blanco, comerse un buen pescado con la bebida de su preferencia, con la que sientan que el acompañamiento de los mariscos es perfecto y excelente, no tiene precio. Y no, aunque la verdad sí lo tienen, la verdad es eso que llaman descorche. Retomando el tema del olor, el tema de los restaurantes, de verdad, o sea, me gustaría comentarles, ¿no? Que yo sé que de repente anda uno de vacaciones y pues anda en plan relajado, en plan súper cool, y pues quieres ir aquí, quieres ir allá, cosas que ves, como les decía, muchos de esos colores del restaurante son muy, muy llamativos. Entonces a veces uno llega así como que y pues ve el restaurante y luego va con hambre a pesar, o sea, vas relajado, vas en vacaciones, ya quieres comer, traes hambre y te metes al primer lugar que encuentras. Y la verdad es que no siempre es eso recomendable. Hay que tomar las cosas con calma. De verdad, a veces solamente hay que pararse un segundo, solamente un segundito frente al restaurante para echar una mirada rápida a cómo manejan sus desperdicios, ¿sí?
Eso les va a decir mucho respecto a la higiene del lugar. A veces no lo vemos o a lo mejor no le damos importancia. Y claro, muchos dirán, ay, no seas mamón. Pero la verdad, o sea, hay que empezar nosotros mismos a exigir un poquito más de lo que estamos pagando. Si un restaurante tiene un buen manejo de desperdicios, quiere decir que hay una persona juiciosa administrándolo. ¿Y eso qué creen que pueda también significar? Que obviamente les van a dar un producto, pescado, marisco, si es pescado y marisco, obviamente de lo que estamos hablando, les van a dar un producto bueno, porque esa persona que se encarga perfectamente de sus desperdicios, créanme que no va a comprar porquerías. Ahora bien, el caso contrario, si ustedes llegan a un lugar donde tienen todo tirado, todo mal puesto ahí, y aunque huela delicioso y lo que sea, y que se vea que les recomendaron que se cocina rico y todo, ¿quién creen que está al frente de ese restaurante? Pues un administrador o una persona que realmente no le importa nada más que vender y ganar dinero, por así decirlo. Que no lo critico, pero la verdad es mucho mejor ir a un lugar ordenado, donde los desperdicios, todo eso está bien manejado, porque como les digo, habla mucho de la imagen del restaurante y sobre todo de la persona que está al frente del mismo, que como les digo, pues yo siento que les va a dar un mejor servicio si lo pensamos de esa manera, ¿no? Ahí también hay muchos restaurantes ya actualmente y muchos lugares donde si uno se compenetra, se involucra, etcétera, te puedes dar cuenta, ¿no? A veces son reconocimientos que de la Canaco, que del Servitur, o sea, de varias cosas así. Siempre hay que buscar en restaurantes ese tipo de reconocimientos, porque muchos de esos restaurantes ayudan a preservar el medio ambiente. Que las tortugas esto, la veda, respetar la veda. Por ejemplo, en lugares donde se cría, los criaderos de ostiones, etcétera, tratan de conservarlo. Y ahí ustedes lo pueden ver en muchos de esos reconocimientos que están normalmente colgados en la entrada de los restaurantes. Ahora, obviamente, si ya tienen hambre y no van a estar buscando, a ver, ¿dónde está el restaurante que es el campeón de la defensa de los recursos naturales de la zona? No, claro, o sea, digo, pero obviamente si ya están por ahí, pues echar ojo, ¿no? Echar ojo, a lo mejor, quién sabe, ¿no? O sea, el restaurante que ustedes se metieron, que está muy bien administrado, que maneja bien sus desperdicios y además, tiene sus reconocimientos bien puestos, bueno, pues, o sea, qué satisfacción, ¿no? Bueno, al menos yo pienso, ¿no? O sea, ir a gastar mi dinero en un lugar que está haciendo las cosas bien. Yo no sé si de veras me consideren muy mamón, pero me parece que es algo que si ya estamos ahí y andamos en esta situación que a lo mejor puede ser motivo de nuestra afición, pues qué mejor que participar en algo que pueda ayudar a la conservación del medio ambiente. Porque eso nos va a permitir seguir comiendo pescados y mariscos. Yo creo realmente que hay que ser feliz a toda costa, aunque sea solo un momento, y ese momento sea durante una buena comida de pescados y mariscos. Al menos así me parece. He tratado de llegar a esto, ¿no? O sea, es importante si me gusta, si mi salud lo permite, si me puedo acompañar con un buen vino, si puedo ir con mis amigos, con mi pareja, a un buen lugar que está bien administrado, que maneja bien sus desperdicios y que además apoya al medio donde se están criando nuestros pescados, mariscos, etcétera. Pues vaya, qué satisfacción. No digo que siempre vaya a ser así, pero como les repito, a mí me parece que pescados y mariscos normalmente, al menos para mí, está asociado a la quincena, a la catorcena, pero sobre todo a la felicidad. Ahí por ahí les encargo a todos, amigos, si les gusta el contenido que estamos generando aquí en Derivaciones, háganme el favor de la plataforma donde me escuchan suscribirse. Si está la opción de darme like, pues se los voy a agradecer bastante. Sí, recuerden, yo soy Don Pisador, mismo que se despide de ustedes, esperando que las mentes sigan abiertas y el progreso llegue a sus almas. En Facebook somos Derivaciones MX. En YouTube somos @Derivaciones. En Twitter mi papá es Don Pisador. Búscanos en Spotify como Derivaciones. Derivaciones, segunda temporada. Más contenido y más temas.